Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido definir la palabra sintagma y ver los 5 tipos de sintagmas diferentes que hay. Bueno, pues vamos a ver qué es aquello que forma un sintagma. ¿De acuerdo? Es decir, qué partes tiene un sintagma. Vamos a recordar 2 sintagmas que hemos visto en el vídeo anterior. Por un lado está la palabra Carlos, que era un sujeto, ¿no? Por tanto, era un sintagma. Y por otro lado está los platos sucios, que era otro sintagma. Bueno, rápidamente salta a la vista la diferencia entre uno y otro. Y es que Carlos está formado por una sola palabra, sin embargo los platos sucios está formado por 3 palabras, es decir, tenemos sintagmas con una palabra, pero también tenemos sintagmas con varias palabras. Bien, hemos dicho que en un sintagma la palabra más importante y que siempre está es su núcleo. Por tanto, en el caso de Carlos, Carlos sería el núcleo del sintagma. Muy bien. Vamos a otro ejemplo, el de los platos sucios. Aquí tenemos 3 palabras, pero hemos dicho que eran un sintagma con función de sujeto, hemos dicho antes, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál sería su palabra más importante para saber cuál es su núcleo. Si recordáis, la palabra más importante sería platos. Y por tanto, plato sería el núcleo de este sintagma. ¿De acuerdo? Sin embargo, platos no está solo, sino que tiene algo delante y tiene algo detrás. Bien, lo que tiene delante es lo que vamos a llamar modificador, que normalmente aparece en la parte de delante. Y en un sintagma nominal como es los platos sucios, el modificador va a ser siempre un determinante, que esta palabra ya la conocemos porque la hemos trabajado en clase, ¿vale? Por tanto, los sería un modificador y en este caso sería un determinante. Podríamos decir directamente que es un determinante, ¿vale? Pero detrás de la palabra platos aparece también otra palabra, que es la palabra sucios. Y esta palabra, si prestamos atención, lo que está haciendo es complementar la palabra platos. Es decir, le está dando características a platos. Está diciendo cómo están los platos, qué tipo de platos son, ¿no? Bueno, pues es una palabra que complementa a esta parte del sintagma, la vamos a llamar así, directamente, complemento. Por tanto, si os fijáis, en este sintagma, los platos sucios, tenemos 3 partes, ¿eh? Tenemos un modificador, en este caso un determinante, tenemos el núcleo y tenemos un complemento. Si yo os preguntase cuál es la palabra que siempre, siempre, siempre aparece en un sintagma, rápidamente me diréis que es el núcleo, porque si no hay núcleo, no hay sintagma. De hecho, el núcleo es quien da el nombre al propio sintagma, ¿no? Si el núcleo es un nombre, sintagma nominal. Si el núcleo es un verbo, sintagma verbal, etc. ¿Vale? Así que podemos plantear ahora cuál es la estructura de todos los sintagmas. Sería esto. Un sintagma entonces puede estar formado por un modificador, puede estar formado por un núcleo y puede estar formado también por un complemento. Modificador lo he puesto entre paréntesis y complemento exactamente lo mismo. Sin embargo, núcleo no lo he puesto entre paréntesis. ¿Por qué? Simple. Núcleo que no está entre paréntesis quiere decir que siempre va a aparecer en un sintagma. Si no hay núcleo, no hay sintagma, por tanto es imprescindible. Sin embargo, la palabra modificador o su complemento pueden aparecer o no. Por eso los he puesto entre paréntesis, porque el modificador y el complemento unas veces aparecerá y otras veces no. Por ejemplo, en el ejemplo de Carlos, está claro que tenemos un núcleo, pero en este sintagma no aparece modificador y no aparece complemento. En el caso de los platos sucios, sí, tenemos el núcleo, pero también tenemos un modificador y también tenemos un complemento. ¿Vale? Así que en un sintagma pueden aparecer estas 3 partes. Pueden aparecer 2 o puede aparecer solamente una. Pero el núcleo siempre, siempre, siempre tiene que estar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a fijarnos en este otro ejemplo. Mira, os he puesto aquí en este cuadro de arriba la estructura del sintagma para que la tengáis siempre presente y no se nos olvide hasta que la aprendamos, ¿vale? Modificador, que puede aparecer o no, núcleo, que siempre aparecerá, y complemento, que puede aparecer o no. Bien, yo os he puesto un pequeño ejemplo. Dice así: nosotros vamos al instituto. Es una oración. Esta oración salta a la vista que tiene 2 partes.
nosotros por un lado y vamos al instituto por otro. Nosotros es el sujeto de la oración. ¿Qué tipo de palabra es nosotros? Nosotros es un pronombre personal. Bueno, los pronombres realizan la función que realizan los nombres, los sustantivos. Por tanto, este nosotros es un sintagma nominal con función de sujeto. ¿Vale? Es una sola palabra. Por tanto, ¿qué será este nosotros? ¿Será modificador? ¿Será núcleo o solo complemento? ¿O será complemento? Bueno, como hay una sola palabra, ya sabemos que en un sintagma nunca puede faltar el núcleo. Así que nosotros es el núcleo de este sintagma nominal sujeto. Vamos con la siguiente parte, cuando dice vamos al instituto. Esto es el predicado de la oración. Y la palabra más importante de un predicado siempre es el verbo. Por tanto, vamos al instituto es un sintagma verbal predicado. ¿Por qué sintagma verbal? Repito, porque vamos, que es su palabra más importante, es decir, su núcleo, es un verbo. Y un verbo va a formar siempre un sintagma verbal. ¿De acuerdo? Bien, pero nos queda algo. Nos queda este al instituto. Es decir, que dentro del sintagma verbal tenemos el núcleo, pero tenemos algo más. ¿Qué será este al instituto? Pues en este caso, al instituto es un complemento. ¿Vale? Así que en este sintagma verbal tenemos un núcleo, que es vamos, y tenemos un complemento, que es al instituto. Y en este caso no tendríamos modificador. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo de este sintagma verbal, este mismo sintagma verbal con modificador, para que entendáis exactamente qué es esto del modificador. Fijaros en la siguiente diapositiva. Tenemos el mismo ejemplo, pero hemos añadido algo, ¿vale? Antes decíamos nosotros vamos al instituto, pero ahora claro, con el COVID-19 no podemos decir nosotros vamos al instituto, sino que nosotros decimos nosotros no vamos al instituto. Y hemos añadido esta palabra no aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de esta palabra? Lo que está haciendo esta palabra es modificar el significado del verbo, del núcleo, es decir, modificar el significado de vamos, porque no es lo mismo decir vamos que decir no vamos. Es todo lo contrario. Así que este no de aquí, lo que está haciendo, repito, es modificar todo ese sintagma verbal predicado. Por tanto, este no va a realizar la función de modificador. Así que tendremos entonces este sintagma verbal predicado, no vamos al instituto, con su núcleo, que es vamos, con su complemento, que es al instituto, pero también con su modificador, que es la palabra no. En este caso tenemos la estructura completa, modificador, núcleo y complemento.